Muy buenas tardes, amigas, amigos. Yo soy Ismael Armijo, conocido como el abuelo 4T. Bueno, en esta ocasión estoy haciendo este video para el canal de Política Viva. Entonces, estoy haciendo este video porque am, estoy tratando de entender el balance entre la política y la religión. La razón por la que lo estoy haciendo es porque yo veo mucho que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza mucho palabras, eh, palabras que el cristianismo ah, contempla como palabras espirituales y que vienen siendo cuando él habla de valores, ¿verdad? Porque cuando hablas de valores, pues estás hablando de cosas como virtudes, como dones y todo eso, ¿verdad? Que son cosas espirituales. Entonces, él utiliza mucho eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que lo ayuda mucho a que su mensaje llegue a la gente, que la gente se siente como identificada con lo que él está diciendo. Entonces, pues, se trata de valores, de virtudes que están escritos ahí en el libro sagrado, en la Biblia. Entonces, como él está tratando así de esa manera la política, entonces es que yo me he puesto a pensar en que si habrá un balance entre lo que es la religión, ¿verdad? Pero ya no hablando como de la religión como un asunto meramente eh, ah, dogmático, no, sino más bien hablando de la religión desde un punto espiritual, donde tú tienes más relación con la otra parte, esa que nunca se toca, ¿verdad? A la que no le damos acceso, la mayoría, ¿verdad? Que viene siendo la parte espiritual. Entonces, en el asunto espiritual, las cosas buenas llegan de una manera muy natural, así como cuando el presidente habla y dice, cuando te dice de la felicidad, ¿qué significa la felicidad? Y dice, la felicidad es que estés bien contigo mismo, con tu conciencia, pero él apunta hacia arriba, que está así como dándole un lugar al Creador. Y luego dice, y con tu prójimo, ¿verdad? Entonces, esas son palabras espirituales. Esas son palabras que fueron dichas allá en el tiempo en que él anduvo aquí, ¿verdad? Para los creyentes lo digo, ¿verdad? Porque el que no cree, pues él va a creer que otra cosa, ¿verdad? Que no existió y que esto y que lo otro, y como hay mucha controversia en cuanto a eso, ¿verdad? Pero para el creyente es una cosa que se identifica con esas palabras y también ah, pues trata de vivir conforme a ese criterio, ¿verdad? Al entendimiento, al conocimiento de él. Entonces, pero yo quisiera encontrar el balance entre una cosa y lo que es la política, ¿me entiendes? Porque la política se trata de leyes, ¿verdad? Pero leyes
para hacerle un beneficio a la ciudadanía. Eso es todo. Todo el propósito de la ley es hacerle bien al hombre. Desde tiempos antiguos, allá cuando yo no sé si ustedes conozcan la historia de Moisés, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, que fue, pudiera decir yo, el primer legislador que hubo, ¿verdad? Porque él le fue entregada la ley, pero la ley mosaica, así se le conoce como la ley mosaica, pero el primer legislador, se pudiera decir, ¿verdad? Pero era una ley que fue, le fue dada para beneficio del hombre, porque allí en esa ley venía todo lo que se conoce hasta ahora. Es lo mismo, o sea, todo eso ha venido todavía trascendiendo a través de los años. Y es por eso que hay leyes. Y además, todo se ha venido así, por decir, sufriendo transformaciones durante el paso de los años. Porque ya en el tiempo de los griegos, pues ya se conoce otra forma, como lo que viene siendo lo que es un senado, porque antes no hablaban de eso. Más antes no hablaban de eso, hablaban de jueces, fíjese nada más. O sea, las figuras ahí están en el libro. Entonces hay tantas cosas que nosotros ignoramos y no sabemos en realidad de dónde viene todo esto que se le llama la política. Y la política pues tiene que haber surgido también con el fin de hacerle bien al ser humano. Es algo bueno, que la política la han distorsionado y que la han usado para otros fines, pues entonces eso ya no es asunto de espiritual, sino más bien ahí ya como que hay una poco de corrupción en cuanto a el propósito de la política. Pero yo quisiera definir eso, ¿verdad? La diferencia que hay entre la ley y la ley. La ley mosaica y la ley que se practica ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Yo sé, el presidente utiliza unas palabras bíblicas y de pronto pues nos sentimos identificados con esa forma de hablar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a nosotros, nos han doctrinado desde siempre de que la religión, ¿verdad? Es cierto que en el pasado, pues ya ve, Benito Juárez, según lo que dice nuestra historia, que separó el poder político del poder religioso. Pero ahí se está viendo un poder religioso dogmático. Y de ese poder es del que se separó el Estado de la religión, de ese poder dogmático que avasallaba con todo y que incluso estaba corrupto, porque pues no mandaron a tanta gente a la hoguera con un aparato que se llamaba la Santa Inquisición, y nada más para poderse quedar con sus tierras de alguien, le hacían como un juicio, el santo oficio le llamaban, ¿verdad? Y se juntaban y le hacían juicio a una persona con mentiras. Alguien que le gustaba la tierra de otra persona, pues nomás le inventaba un falso, y lo acusaban de algo, de brujería o de herejía o de cualquier cosa que le pudieran inventar.
y ya lo llevaban a juicio y se quedaban con sus tierras. Entonces, eso una mezcolaza o una asociación corrupta. O sea, lo que era en aquel tiempo, lo que sería el Estado y la religión que estaban juntas. Porque pues ustedes han de saber, en el principio vinieron los misioneros con la idea de evangelizar, pero también de quedarse con los riquezas de las personas a las que ellos evangelizaban. Entonces, pues viene ya corrompido desde allá. Entonces, por eso sí estuvo bien que Benito Juárez haya hecho esa separación de del poder político con el poder religioso. Pero ahorita, en este tiempo, yo pienso que debe de haber un balance y que el balance lo está dando ahorita la cuarta transformación, porque el presidente lo que él dice, las palabras que él dice, están muy sujetas al canon sagrado, a la Biblia, a la religión, pero no están, no es para mal, es para bien, para beneficio. Lo que decía al principio, que, que las leyes se dieron para beneficio del ser humano. En el principio, allá cuando a Moisés le dieron esas leyes, la ley mosaica, pues era porque también había mucho inmoralidad en las familias de Israel. Entonces, para que hubiera un poco de moralidad, vinieron esas leyes para someter a toda esa inmoralidad a la moralidad. Y vinieron esas leyes que son leyes morales. Pero junto con eso, pues venía también lo que viene siendo las leyes, pues no sé yo definir bien, ¿verdad? Porque yo no soy una persona religiosa. Yo no soy una persona que conozca a fondo la religión, ¿verdad? Pero sí creo que, pues, creo la religión se hizo o sea, más bien no religión, yo la verdad no sé de dónde viene la palabra religión. Tal vez religión viene de la palabra, tal vez religar, tal vez, no sé. La verdad no tengo la definición exacta de lo que es a la palabra, ¿verdad? Pero sí lo que logro yo a entender es que todos esos procedimientos, ¿verdad? De lo que era la ley mosaica vino a tornarse como en lo que es la religión, pero en una forma dogmática, donde lo que se dice, eso es, y no se puede pasar de ahí. Es un dogma. Entonces, en ese caso, pues yo digo, pero es mi pensamiento, tampoco lo tomen así como que yo estoy diciendo que así debe ser, no. Yo estoy externando nada más mi pensamiento, ¿verdad? Porque como digo, siempre pensé hacia adentro. Yo siempre pensé hacia adentro y nunca pensé hacia afuera. Nunca externé lo que había dentro de mis pensamientos. Porque uno piensa y piensa y piensa y nunca deja de pensar. ¿Acaso le da uno descanso a su mente nada más cuando duerme? Y ya entra, cuando uno duerme, pues ya entra en otro, pudiera decir, a otra dimensión, en la dimensión del sueño, así se pudiera entender, ¿no? Porque cuando estás ah, dormido es como si estuvieras muerto, estás en otra dimensión, pero es algo necesario para nuestro cuerpo para que recupere energías. Pero pues digo que
La única ocasión en que uno no está pensando, tal vez es cuando uno está dormido, porque ya es el subconsciente el que está despierto y no es el consciente. Entonces, por eso digo, en el consciente, pues tal vez necesitamos nosotros ubicarnos, ¿no? En lo que es. Yo, la verdad, estoy, eh, me siento desubicado. Yo sé que muchos van a decir, es que, son asuntos, ¿verdad?, que no son, entendibles y te la pasas ahí dando vueltas y vueltas. Es posible, ¿verdad? Porque como digo, no, yo no soy un orador. Nunca lo he sido. Nunca he sido un orador. Entonces, es posible que no conozco yo la hermenéutica, no conozco yo la homiléutica, ni nada de eso yo conozco, ¿verdad? Entonces, nada más hablo lo que me viene a mi mente. Como digo yo, ahorita estoy externando mi pensamiento. Pues yo creo que nunca había externado mi pensamiento. Siempre, como digo, siempre pensaba hacia adentro. Lo que se le llama ser una persona introvertida. Y yo siempre he sido una persona introvertida, tímido, muy tímido. Tímido, pero tímido. Entonces ahorita yo estoy ah, evolucionando, pudiera decirse, ¿no? Porque estoy en una transición de lo introvertido hacia lo extrovertido, en donde ya estoy dejando conocer mis pensamientos. O sea, lo que yo antes pensaba y me quedaba para mí solo, ahora ya estoy externándolo y dándolo a conocer, porque siempre he pensado hacia adentro. Uno nunca da a conocer todo lo de uno, ¿verdad? Porque pues también lo que se entiende como privacidad. Uno tiene cosas que son privadas y no las dice uno, y no las puede uno decir, no las debe uno de decir, porque son las que le dan a uno la identidad. Pero sí, yo estoy viendo que yo estoy ahorita en una transición de ser introvertido a ser extrovertido. Y entonces estoy dando a conocer mi punto de vista, sea cual sea. Lo entienda alguien o no lo entienda, es mi punto de vista. Es la forma en que yo miro las cosas. Entonces, pues como ahora que está eso de la libertad de expresión, tal vez siempre lo hemos tenido, a lo mejor aquí yo vivo en Estados Unidos, a lo mejor acá siempre la ha habido, pero yo he sido muy introvertido, siempre nada más pensando hacia adentro. Entonces, las personas que me conocen y que me han conocido siempre, ellos han de saber de qué estoy hablando, porque me conocen y dicen, los que me conocen, pues dicen, es una persona muy callada, es una persona que no habla, a lo mejor todo el tiempo anda enojado, pero no es así. Lo que pasa es que uno piensa hacia adentro y hacia allá está el pensamiento, ¿verdad? Siempre nada más hacia adentro y no externa uno. Como siempre, así somos casi todos, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de religión, pues yo no soy un erudito, no soy un experto. Solamente, como digo, yo nací en un hogar, donde mis padres son cristianos, fueron cristianos, ya no están aquí, pero ellos fueron cristianos y mis hermanos lo son, ¿verdad? Y pues yo no me he podido ubicar. Yo todavía no me he podido ubicar.
en lo que viene siendo la parte religiosa. Y la razón por la que no me he podido ubicar es porque mi pensamiento tiende hacia otros lugares. No tiende al sometimiento. Tal vez eso es lo que me está pasando. Tal vez es por eso que soy como soy. No me he podido someter a ¿cómo se pudiera decir? A los reglamentos de una cierta congregación. Así es, porque toda congregación tiene su constitución. Y en la constitución de cada congregación tienen sus reglamentos. Y de acuerdo a esos reglamentos es que se comportan los que están o que tienen una membresía allí en esa cierta congregación. Hay membresías, se necesita ser miembro para estar de tiempo completo y tal vez ser tomado en cuenta cuando empiezas a desarrollarte y empiezas a ser una persona que pudiera ser útil a la obra, ¿verdad? Entonces ya te empiezan a considerar, pero si eres miembro. Mientras no eres miembro, pues sigues siendo o estando allí en carácter de visitante, porque no tienes una membresía. Pero eso yo lo logro mirar como algo, algo que no es espiritual, ¿verdad? Porque cuando tú aceptas el cristianismo, ¿verdad? Pasas a ser miembro de la iglesia de Cristo. Y ya como iglesia de Cristo, pues entras en un estado de espiritualidad. Y ya no hay, como espíritu o como espiritual que tú eres, y ya no eres sujeto a nada. Porque eres espiritual, te sujeta el espíritu. Entonces, como tú vivas, como tú te comportes, pues es asunto de tú y el que está ahí arriba, el Creador. Eso es entre tú y Él. Desafortunadamente, en las iglesias existe eso de que si tú no te sometes, no puedes ser parte de esa congregación. Entonces no puedes estar ahí. O puedes estar ahí por cierto tiempo hasta que ya te hacen la invitación a ser miembro. Y ya cuando tú eres miembro, entonces ya pasas a ser parte. En algunas iglesias hay que llenar papeles de membresía. En otras iglesias, no, yo creo que en todas las iglesias eres miembro por medio del bautismo. Cuando tú te bautizas, pasas a ser parte y ser miembro del cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia. Entonces ya como cuerpo de Cristo, pues te debes a Cristo, porque eres parte de su cuerpo. Pero hay reglamentos, entonces te tienes que someter a los reglamentos de esa congregación. Y tienes que someterte. Y si tú no te sometes a los reglamentos, pues te dan la excomunión, que viene siendo que te quitan la comunión con la iglesia. Pero al quitarte la comunión con la iglesia, ¿podrán también quitarte la comunión con Dios? Esa solamente se quita si tú decides irte por otro camino y decides alejarte y vivir
vivir desordenadamente, entonces sí te excomulgas tú mismo de la presencia de Dios. Pero ya de la iglesia, pues ya estabas excomulgado si no estabas cumpliendo con tus deberes de acuerdo a los reglamentos que hay en cierta congregación. Pero de la congregación de la espiritual, porque eso es a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? A que en lo espiritual ya no hay nada que te rija, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, haces bien, estás en comunión con Dios. Haces mal, pierdes la comunión. Pero esta es una comunión espiritual. Pero no es que la iglesia te vaya a decir, ya estás excomulgado, ya nosotros te dimos la excomunión. Bueno, a lo mejor sí te dan la excomunión, ya no te puedes juntar con las personas de ahí, de esa congregación, y pues a lo mejor te van a ver como un rebelde y que puedes hacerle daño a la congregación al darles a tu punto de vista. Y por eso es que ya te van apartando así a un lado, porque también puedes hacerles daño a los demás, a los que están convencidos que sí hay que estar ah, pues cumpliendo con los mandatos de la iglesia. Entonces, pues sí, ahí pues son leyes, ¿verdad? Son leyes, sigo con eso de las leyes, ¿verdad? Allá en aquel tiempo en que Israel era lo que era el pueblo de Dios, así se le conocía como el pueblo de Dios. Entonces, en ese tiempo, pues era diferente. No había una iglesia en aquel tiempo. No existía. Y la iglesia, pues empezó a tomar cuerpo cuando vino Jesús y al creyente, pues le digo eso, ¿verdad? Cuando él empezó su ministerio y ahí empezó el cristianismo. Según dicen que no fue que no fue desde Cristo, sino que muchos años después estuvieron esos las personas que él con las que él anduvo, ¿verdad? Con las que él compartió y todo, los discípulos de Jesús, pues ellos vivieron hasta cierto tiempo y ya tal vez se olvidó aquello, pero después encontraron todos los libros que ellos dejaron y tal vez de ahí empezó todo, pero porque según la historia, la trayectoria de la historia de la iglesia, pues viene desde las persecuciones, ¿verdad? Desde las persecuciones, hasta, pues ahí en Revelación habla de las persecuciones, cuando ¿cómo se llama este señor? Constantino, dio el edicto de tolerancia y todo eso. O sea que todo eso está relacionado. La historia de la iglesia con la historia del mundo, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, pues, hay muchas cosas que ahondar ahí, ¿verdad? Pero yo no quiero ahondar tanto ahorita, ¿verdad? Porque, pues, este es por decir, un video de introducción, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero referir y es a que, pues, a las leyes espirituales están para el beneficio del hombre. Y que esas mismas leyes, pues, ahorita se ha querido en todos los tiempos hacer leyes, ¿verdad? Porque
viene el modelo de ahí. Eso es lo que quiero decir, que el modelo viene desde la ley mosaica hasta nuestros tiempos. Viene ese modelo y pues desafortunadamente se ha malinterpretado y muchos han utilizado la ley para hacer cosas malas, negativas, hacerle daño al ser humano, como eso de lo que se habla ahorita, ¿verdad? Se está hablando mucho de política, pero esta política de lo que se está hablando es de políticos corruptos, corrupción dentro de la política. Y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está él ajustando más a lo que debe de ser, para lo que la política fue creada. Se está ajustando más, pero hay grupos, se han formado grupos de poder que no quieren que haya ese tipo de política, porque no les conviene. Entonces, pues tiene que haber alguna forma de ir depurando, ¿verdad? Y de que la política llegue a tener lo que es su propio peso para lo que fue creada, ¿no? Que fue creada para hacer beneficio, no para que otros se beneficien de ella o de los recursos que hay para el pueblo. Porque pues digo yo, en el tiempo de Moisés, pues había recursos también, porque el pueblo era un pueblo trabajador, tenían sus ganados, tenían sus camellos, tenían sus ovejas, tenían sus extensiones de tierra. Bueno, aunque Israel, pues él fue peregrino, ¿verdad? Por mucho tiempo, hasta que llegaron y se asentaron ahí en Jerusalén. Y bueno, ¿verdad? Así la historia, ¿verdad? De aquellos tiempos, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que había recursos y había personas que manejaban esos recursos, ¿verdad? Entonces, pues se hacía de una forma y pues de esa misma forma se está haciendo ahora, pero ahora se manejan los recursos de diferente forma y no más que ahora los recursos pues se los llevan, se los roban. Pero bueno, a lo que quiero yo llegar es que necesitamos encontrar, o yo más bien, el balance entre lo que es la política y la espiritualidad, porque hay una cierta espiritualidad que le está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador a su política. Y yo quiero encontrar ese balance, ¿verdad? Porque cuando él dice, si ves a tu hermano que se está quedando atrás, pues échale la mano y encamínalo y pues que se supere. Es muy bueno eso, muy positivo. Yo encuentro regocijo en oír eso. Y yo pienso que varios de de las personas que pues que estamos al pendiente de estas políticas, pues nos sentimos que es positivo, que es bueno, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance, una forma en que todos los políticos tienen que encontrar lo bueno, la verdad. Mire, a veces el presidente dice ahí, la verdad nos hará libres.
en dónde están esas palabras? Pues allí, en el libro sagrado. Entonces, hay una cierta espiritualidad en las políticas de López Obrador. Y es por eso que las personas nos sentimos bien, porque hemos sido heridos, en el pasado hemos sido heridos por unas políticas carroñeras, unas políticas que, que eran solamente con el afán de quitarle al pueblo lo que le pertenece. Entonces necesitamos encontrar ese balance y movernos hacia allá. Yo oigo cuando el presidente habla de estas cosas y cuando él está hablando en su mañanera, estoy sopesando las palabras que él dice, sopesándolas. O sea, están a juicio de todos. Y yo sé que hay muchos que sus palabras las toman como algo negativo. Los que le quieren hacer daño al pueblo, ellos toman esas palabras como algo negativo. Pero pero las palabras, la palabra es vida. La palabra es vida. A una persona, si tú le empiezas a hablar, bien le puedes hacer daño, bien le puedes hacer un bien. Puedes hacer un bien o le puedes hacer un mal con tus palabras, dichas de la misma persona. Cuando se quiere hacer mal a alguien, pues se le puede hacer mal con la palabra. Pero si le quieres hacer un bien a alguien, con la palabra le puedes hacer un bien. Entonces, por eso es que yo digo que allí en Presidencia hay una cierta cantidad de espiritualidad en lo que se dice todos los días en las mañaneras. Y tal vez eso no lo toman a bien los oponentes del presidente. Pero las cosas por su nombre, ¿no? Y yo conozco gente que pues le sirve de mucho lo que dice el presidente y que están esperando que llegue en la mañana. Lo primero que hacen en cuanto se levantan en la mañana es prender su televisor para oír lo que viene siendo la mañanera. Pero porque pues de ahí se alimenta la gente. Hay una falta de espiritualidad en nuestro país. Hay muchas cosas que no se dicen. Vivimos una vida muy acelerada y no le damos importancia a las cosas morales, espirituales. Y pues por eso yo estoy así queriendo entender, queriendo darle su debida importancia a las cosas que se dicen en Presidencia, ¿verdad? Porque yo encuentro que sí hay una cierta cantidad de espiritualidad en lo que dice el presidente. Y por eso es que encuentra eco en las personas, ¿verdad? Yo sé que me van a criticar algunos, ¿verdad? Por esto que estoy diciendo. Pero nada más estoy externando lo que yo pienso. Si todos externáramos lo que pensamos, a lo mejor llegaríamos a mejores conclusiones, ¿no? Pero siempre nos quedamos con parte. No todo el tiempo decimos lo que pensamos.
y y como siempre, como digo, pensamos hacia adentro. Y bueno, yo a lo mejor después hago otro video, ¿verdad? Hablando de estas cosas, ¿verdad? Porque no sé, no sé, quisiera decir más de, de esto. Es que tengo toda una vida de, de cosas que he experimentado, cosas que he visto y cosas que me han pasado y que no las entiendo. Entonces tal vez si las saco, a lo mejor llegue a entenderlas, a lo mejor por ahí hay alguien que tiene esas mismas experiencias, esa forma de pensar, esa forma de ser, y a lo mejor eh, podemos entendernos. Bueno, ya fue demasiado, ya me fui muy, como digo yo, me puse romántico. Así digo yo en la mañanera, en el programa ese que tengo yo del abuelo 4T. Eh, así, digo yo cuando me pongo a reflexionar y a aventar cosas de acá de mi ronco pecho y digo yo, ya me puse romántico. Pero no, bueno, voy a seguir yo con este canal, se llama Política Viva, pero es que yo creo que sí ha de haber que sí ha de haber un balance entre lo que es la política y lo que es vivir la política, vivirla. O sea, como esas personas que están allá en el Congreso, pues que vivan la política, porque yo veo que ahí se ponen a gritonear los del PAN, más que nada, y pues sus hechos dicen cosas muy contrarias a lo que tiene que ser la política para beneficiar al pueblo, ¿verdad? Porque yo creo que la política para eso se hizo, para beneficio del pueblo. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar, a ver si en un futuro eh, logramos, digo, porque ya estoy involucrando al que quiera oír este video, ¿verdad? O el que algún día lo vaya a escuchar, a que pues podamos encontrar lo que es el balance entre una cosa y otra, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Yo soy Ismael Armijo de León y pues los invito aquí a este espacio, ¿verdad? Para que hablemos a ver si encontramos ese balance, ¿verdad? Sería muy interesante, ¿no? Ahondar en ese tema y encontrar el balance de lo que es la política que sirve para hacerle bien a la comunidad. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Mis amigos y mis amigas, a mí se me conoce también como el abuelo 4T. Así es de que los invito a que vayan a visitar ese canal del abuelo 4T también. En la noche tenemos una charla a las 10 de la noche de hora de México, a 9 de la noche, no, 8, no, ya me confundí. Es que como acabo de cambiar yo este horario, ¿verdad? Aquí más bien yo lo hago a las 7 de la noche, y vendría siendo horario de hora de México, serán las 9. Las 9, sí. Pero más allá es más tarde, ¿verdad? Como por ejemplo ahí en Houston serían las 10
y tal vez allá, más allá, en la costa este, pues a lo mejor las 11 y así. Pero ahora de centro de México, las 9 de la noche. Así que los invito a que vayan ahí al canal del Abuelo 4T. Y ahorita todavía no puedo hacer videos en vivo, pero hago yo pregrabados. Y tengo el chat abierto para que despuesito del pregrabado podamos echar una platicadita ahí en el chat. Así es que bueno, los invito. Yo soy Ismael Armijo, conocido como el Abuelo 4T. Así es que nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios los bendiga a todos. Bye bye.